Compañeros, bueno, el día de hoy vamos a explicar el tema 1.1 del teorema fundamental del cálculo, que es medición aproximada de figuras amorfas. Bueno, primero hay que iniciar con la definición de qué es una figura amorfa. Una figura amorfa es toda aquella geometría que carece de una forma definida. Al no tener una forma definida, tampoco tenemos una fórmula para calcular el área de dicha figura. Les voy a presentar un ejemplo. Aquí tenemos esta figura. Carece de forma, por lo tanto, de una forma definida, por lo tanto no tiene una fórmula para calcular su área. Pero podemos hacerlo. En este caso, lo primero que yo hice fue dividir en figuras que ya conozco, como son triángulo, rectángulo y un romboide. Estas figuras tienen, por ejemplo, aquí tenemos la base, la altura del triángulo, con lo cual podemos sacar su área. Tenemos la base y la altura del rectángulo y la base y la altura del romboide. Lo que se procede es sacar el área de cada figura. El romboide. La base es 3, la altura es 5, tendríamos 15 centímetros. El rectángulo tenemos una base de 2 y una altura de 4, por lo tanto tenemos 8 centímetros. Y el triángulo tenemos una base de 3 por una altura de 4, dividido entre 2 daría 6 centímetros. Al hacer la sumatoria total, tendríamos 29 centímetros. Y es así como ya calculamos el área aproximada de esta figura amorfa. Bueno, por el punto 1 es todo. Espero les haya servido. Hola compañeros, ahora vamos con el tema 1.2 del teorema fundamental de cálculo integral. El tema de hoy es notación sumatoria. Primero tenemos que empezar explicando cómo está estructurada la forma de esta notación sumatoria. Aquí tenemos esta letra que se conoce como sigma. En la parte superior de la misma tenemos el límite superior. Y en la parte de abajo tenemos el límite inferior. Ahora en la parte de medio tenemos dos letras, una A, que puede ser cualquier constante, y una K, que va a ser la función Bien, vamos a poner un ejemplo para que la notación sumatoria quede bien comprendida. Vamos a tratar de encontrar los primeros 5 múltiplos de 5 utilizando notación sumatoria. Bueno, tendríamos que empezar marcando nuestro límite inferior y superior. El límite inferior sería K igual a 2 y N igual a 6. En la parte de la función, como son los 5 primeros múltiplos de 5, pondríamos en la constante un 5. Y en la función K. De esta manera iremos sustituyendo acá de 2 a 6, porque es lo que marca el límite inferior y superior. Al hacerlo encontraremos los primeros 5 múltiplos de 5. 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, 5 por 6, 30. De esta manera encontramos los 5 primeros múltiplos de 5 utilizando la notación sumatoria. Bueno, eso es todo, espero les haya quedado claro.
Bueno, el tema 1.3 es sumas de Riemann. El problema que tenemos aquí es 3x más 1. El intervalo que nos da es de 0 a 3. Y los subintervalos que nos da x0 igual a 0, x1 igual a 1, x2 igual a 5 tercios, x3 igual a 7 tercios y x4 igual a 3. ¿Qué es lo que se busca con las sumas de Riemann? Tenemos esta función dada, 3x más 1. Al graficarla obtenemos esto. Lo que nosotros queremos calcular es el área que hay en el intervalo que nos da de 0 a 3, que es esto que acabamos de marcar acá. Para ello nos ayudan con subintervalos, que están marcados como ya dijimos, 0, 1, 5 tercios, 7 tercios y 3. Bueno, lo primero que se tiene que hacer es encontrar a f de x y a delta de x, que delta de x sería el incremento que hay en el cuadrante, en la parte de x. Bien, y f de x sería sustituyendo las muestras que nos da en la función. Lo haremos posteriormente, lo quedará plasmado acá y procederemos a realizar la suma. Como ya les dije, compañeros, el objetivo era encontrar a f de x y a delta de x. Lo que se hace para eso es en la función que nos da sustituir a x con las muestras que nos da. Así tenemos que cuando sustituimos en la función a 1 medio nos da 5 medios, cuando sustituimos a 4 tercios nos da 15 tercios, cuando sustituimos a 2 nos da 7 y cuando sustituimos a 8 tercios nos da 27 tercios. Lo que se va a hacer ahora que ya tenemos a f de x y a delta del incremento en x, que sería estos intervalos, se va a proceder a hacer la suma de Riemann. ¿De qué forma? La suma de f de xk multiplicado por el incremento en x, que sería esto. Esta suma nos va a permitir obtener esta área que estamos buscando. Bien, como les dije, el último paso en la suma de Riemann es hacer la sumatoria multiplicando xk por el incremento en x para obtener el área de esta figura que se nos presenta en esta parte de la gráfica, ¿verdad? Bueno, al multiplicar 5 por 1, 5 medios por 1, 5 medios, 15 tercios por 2 tercios, 30 novenos, 7 por 2 tercios, 14 tercios, más 27 tercios por 2 tercios, nos quedarían 54 novenos. Al hacer la suma nos da un área de esto de 16.5. Esto es lo que se maneja con la suma de Riemann. Lo que se nos puede presentar es otra función. Por ejemplo, puede ser cuadrática. Entonces la función que nos va a salir va a ser diferente. Si es cuadrática, más o menos sabríamos que una función cuadrática se grafica así, ¿no? Dependiendo del signo que tenga y del valor que está acompañado aquí. Eso sería lo único que pueda cambiar al momento de hacer sumas de Riemann. Pero todo lo demás es igual. Tenemos que encontrar el incremento en x y la xk. Eso sería todo en este tema. Nos vemos en el siguiente. Bueno, el tema 1.4 del teorema fundamental del cálculo es la integral definida. Aquí tenemos una integral definida. Está evaluada del intervalo a al intervalo b en la función f de x por la derivada de x. Lo que cambia respecto a las sumas de Riemann es que en esta parte que se hace la sumatoria de f de x por el incremento en x, a n se le evalúa hasta infinito. N, como sabemos, es el número de intervalos que se pone al evaluar una función y sacar los intervalos. N intervalos. En este caso, n va a tender a infinito, no va a tener un número definido. Y cuando tiende a infinito, se puede obtener un área más exacta. O sea que el área que obtendríamos en este caso, al tener una integral definida, sería más exacta que con la suma de Riemann.
Así es que así es como podemos obtener el área real o total. Eso sería todo. Compañeros, ahora vamos a tratar el tema 1.5 del teorema fundamental del cálculo, que es el teorema de la existencia. Bien, este nos dice que cuando una función f de x tiene como razón de cambio a una función f' de x y hay un intervalo dado de a hasta b, la interpretación del teorema de existencia dice que quedaría de la siguiente manera: integral de b de a a b de f de x o la diferencial de x bueno, al poner esto así, decimos que hay un cambio total de f de x cuando x cambia de a b. Aquí estamos deduciendo que f de x es la razón de cambio o la antiderivada de f' de x. Por lo tanto, el teorema de existencia nos dice que esto quedaría de la siguiente manera: integral, cuando vamos de a a b, de f de x, diferencial de x, va a ser igual a f de b menos f de a. Y esto es de lo que trata el teorema de la existencia. ¿Qué tal a todos? Ahora vamos a ver el tema 1.6 del teorema fundamental, que nos dice las propiedades de la integral definida. La propiedad número 1 nos dice que el signo de la integral cambia si se permutan los límites. Esto quiere decir que si tenemos una integral definida de a b f de x o la diferencial de x y los límites se permutan, esta integral cambia de signo. La propiedad número 2 nos dice que si los límites de integración coinciden, el resultado de nuestra integral va a ser 0. Esto quiere decir que si tenemos una integral que va de a f de x por la diferencial de x, el valor directo de esta integral va a ser 0, porque los límites inferior e superior coinciden. Si C es un punto del interior del intervalo, nuestra integral se descompone en dos partes. Iría de A a C. La tercera propiedad de las integrales definidas nos dice que si C es un punto interior del intervalo AB, nuestra integral se descompone en dos sumas de integrales con rangos de A a C y de C a B. Esto quiere decir que si nuestra integral A a B f de x diferencial de x tiene un punto entre el intervalo a b, que ese se va a descomponer en dos, de a c f de x diferencial de x menos la integral de c a b f de x diferencial de x. Esto también puede ser de manera inversa.
si tenemos una integral definida con una sumatoria y vemos que en la parte del límite superior e inferior, o al contrario, se repite c, nuestra integral va a quedar así. La propiedad número 4 de las integrales definidas nos dice que la integral de una suma de funciones es igual a la suma de dos integrales. Esto quiere decir que si nos dan una función f de x más g de x por la diferencial de x, tendríamos una sumatoria de integrales. Sería la integral de f de x, diferencial de x, menos o más la integral de g de x por la diferencial de x. La propiedad número 5 de la integral definida nos dice que la integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Esto quiere decir que si tenemos la integral de una constante por una función f de x, diferencial de x, esto se va a volver la constante por la integral de la función x, diferencial de x. Ahora vamos a ver el tema 1.7 del teorema fundamental del cálculo. El tema es la antiderivada o función primitiva. Esta nos dice que dado una función f de x, encontremos la función f' de x que al derivar nos dé lo mismo, f de x. Por ejemplo, si tenemos una función x 2x y vamos a encontrar una función f' de x, nos daría x cuadrada entre 2, sería 2x, digo x cuadrada. Si nosotros derivamos esto, nos va a dar 2x, cumple con la función de antiderivada o función primitiva. De esta forma podemos agregar que, por ejemplo, si nosotros tenemos la función x cuadrada más 1, x cuadrada más 3, x cuadrada más n número, y nosotros encontramos su antiderivada, en este caso sería 2x, en este caso también sería 2x, al igual que aquí y aquí y aquí, n es una constante. Entonces, al encontrar la función f' de x, debemos de agregar una constante o una variante, 2x más c. Entonces, con esto quiero entender que cuando encontremos la función prima de x, debemos de agregar esta constante, es decir, que quedaría f de x sería igual a f de x por la diferencial de x más c. Tenemos el tema 1.8 del teorema, que nos dice teorema fundamental del cálculo. Nos dice que la integral de una función es la inversa de la derivada, es decir, que la derivada de la integral de la función es igual a la función. Si f de x es continua en AB, esto nos quedaría de la siguiente forma. Ya
es menor o igual que x es menor o igual que b. De la siguiente forma, la función es continua en AB y derivable AB, y f' de x es igual a f de x. Es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo. De esta forma podemos entender, gracias al teorema fundamental del cálculo, que si tenemos la derivada respecto al incremento en x de una integral dada, x cuadrada más 1 se anula y quedaría lo mismo. Compañeros, vamos con el tema 1.9 del cálculo de integral definida. Dado la función f de x y un intervalo AB, la integral definida es el área limitada entre las gráficas de f de x en el eje de abscisas de AB. Tenemos esto, ¿no? Tenemos A, B, la función dada, y el área entre el eje de abscisas que queremos encontrar. Bien, pues tenemos un ejemplo aquí. Integral de menos 1 a 3 de x cuadrada más 1 diferencial de x. Lo primero que hacemos es aplicar la propiedad en la que se separan las sumatorias de la integral. Tendríamos la integral de x cuadrada más 1 cuando va de menos 1 a 3. Lo primero que tendríamos que encontrar es la diferencia de x. Con la fórmula b menos a sobre n quedaría 4 sobre n. Después encontramos xk, que sería a más k por b menos a sobre n. El resultado sería menos 1 más 4k sobre n. Ahora vamos a sustituir x y la diferencia de x en la fórmula. Quedaría menos 1 más 4k sobre n al cuadrado por la diferencial de x, más 1 por b menos a, porque sabemos que es otra propiedad. Cuando la constante está sola, no acompañada de una variable, se multiplica por lo que da entre el límite superior y el límite inferior. Ya que tenemos esto, sacamos la diferencial de x, que es 4n, y elevamos el binomio al cuadrado para que nos dé 1 menos 8k sobre n más 16k cuadrada sobre n cuadrada, más 1 por la diferencia de b menos a. Ahora mantenemos k sobre n afuera y pasamos a esta constante a n, separamos la constante de k sobre n y evaluamos a k por n más 1 por n más 1 entre 2 más 16. Como es k cuadrada, la fórmula de k cuadrada es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Se mantiene la n cuadrada y la n en ambos casos, y aquí se hace la multiplicación. 1 por 4, 4. Bien, ahora tenemos la multiplicación de 4 sobre n por lo que nos dio aplicadas las fórmulas de k en la integral, para que nos quede 4 sobre n por n es igual a 4. 4 sobre n por 8 por n más 1 entre 2n nos va a quedar 16 por 1 más 1 entre n, después de eliminar las n's y dividir el 8 entre 2. Y aquí la multiplicación de 4n por 16 por n más 1 por 2n más 1 entre 6 por n cuadrada, después de eliminar las n's con los valores que están arriba multiplicando y simplificar esta expresión, quedaría 8 tercios, y multiplicarla por el 4 nos queda 32 tercios por 1 más 1 entre n por 2 más 1 entre n más 4. Bien, lo único que queda es simplificar. Sería 4 menos 16 por 1, 16, más 32 por 2 entre 3, más 4. Ahora lo único que queda es hacer la sumatoria que nos quedó.
esta parte yo decidí convertirlo a tercios. 4 quedaría 12 tercios, menos 16 quedaría 48 tercios, más 64 tercios, más 4 que quedaría 12 tercios, da un total de 40 tercios. Al hacer la división encontramos que el resultado es 13.3. También hice la comprobación que nos dice el teorema fundamental, que es f de b menos f de a. Sabemos que la expresión es x cuadrada más 1, entonces se eleva x al cubo entre 3, se evalúa con b y con a. 3 al cubo entre 3 da 9, menos 1 al cubo entre 3 da 0.3, el 4 se le suma y el resultado es 13.3, comprobando que lo que nos dio acá es cierto y que el desarrollo está bien. Eso es todo por el tema del cálculo de una integral definida.